Bienvenidos un día más a mi canal de cocina, Cocinando con Ampi. Hoy os voy a presentar el roscón de Reyes. Me lo habéis pedido muchísima gente, pero he estado bastante atareada estos días, llevar todo por delante y la verdad, disculpadme, no he podido subir nada. En estos días lo subiré cuando me haga poquito a poco un huequito de tiempo. No me he olvidado de vosotros, voy a hacer el roscón de Reyes, ¿vale? Aún queda tiempo para que lo hagáis vosotros, os lo recomiendo. No vais a probar un roscón más rico, más sano, más económico que este. No podía faltar en nuestra mesa en estos días el roscón de Reyes, el auténtico, el casero, el tradicional, ¿de acuerdo? Con ingredientes naturales, totalmente naturales, sin aditivos, sin conservantes, sano 100%, ¿vale? Una pasada, ¿vale? Os aseguro que no volveréis a comprar ningún roscón cuando probéis este. Os lo prometo. Tiene que hacerlo igual como yo voy a indicar paso a paso, ¿vale? Requiere tiempo. ¿Acordáis del pan casero? Dejaré el enlace para hacer pan casero riquísimo abajo en la descripción del vídeo. No voy a mentir, no voy a decir que en 1 hora, en 2 horas tenemos el roscón. No. Es elaborado, laborioso, ¿vale? Pero muy fácil, muy barato, muy sencillo y asequible. Para nuestro roscón vamos a hacer 2 masas fermentadas. A la primera le vamos a llamar prefermento, que es la que va a llevar la levadura, la que luego va a levar, va a subir, va a hacer que se ponga esponjoso nuestro roscón. Antes de nada, os recuerdo que si no te has suscrito aún a mi canal, estás a tiempo, puedes hacerlo, es gratis, totalmente gratuito, y podéis ver cocina totalmente saludable, totalmente asequible y natural. Si le dais al me gusta, al dedito así para arriba, a mí me vais a ayudar un montón. ¿Ayudar? ¿Cómo? Me dais mucha fuerza. Otra cosita que quería comentaros, que en los comentarios podéis escribirme qué os parece el canal, si queréis que en concreto haga alguna receta en particular, pues bueno, porque es Cocinando con Ampi. Recordad, no es la cocina de Ampi, es Cocinando con Ampi. Si a alguien se le ocurre pues no sé, darme alguna receta, tenéis en mi correo electrónico, en más información, ¿vale? Donde pone más información en mi canal. Podéis referiros personalmente de manera privada, ¿de acuerdo? Estoy a vuestra disposición. Gracias de todo corazón. Sin más, os paso a presentar los ingredientes. Vamos a mezclar la leche, os recomiendo que sea tibia, la voy a meter por 10 segunditos en el microondas con el azúcar, ¿de acuerdo? Abajo en la descripción del vídeo dejaré todas las medidas. La vamos a disolver. La levadura fresca. Vamos a tamizar la harina de fuerza. ¿Veis qué sencillo? Es que es muy fácil. Se tarda más en preparar los ingredientes que en otra cosa, ¿vale? Tiene que quedar blandita, ¿vale? La textura de nuestra masa, ¿veis? Así. Voy a poner aquí nuestra
masa prefermentada. Los reyes ya mismo van a venir. Yo ya le he pedido 3 cosas. La primera, que se pase esta pandemia, que volvamos a la normalidad, que podamos pedirle salud para todos, para todo el mundo. Y otra cosa importante que le voy a pedir a nivel personal es que, bueno, que yo os pueda ofrecer mucha cocina buena. Como es mi pasión, pues yo quiero compartirla con vosotros, ¿vale? Esos son mis 3 regalos de Reyes que, bueno, no sé si me los va a conceder los Reyes. Aquí tenemos nuestro prefermento, está tibio, ¿de acuerdo? Se ve la textura, está tapadito. Y ahora dejamos reposar 1 hora y cuarto como mínimo. Mientras tanto, vamos a hacer la masa, ¿de acuerdo? Venga, vamos que nos vamos. Ahora en una amasadora, unas varillas como esta, en su defecto, pues lo podemos hacer a mano, ¿de acuerdo? Que es como yo suelo hacer el pan. Hoy voy a meter la varilla amasadora, ¿de acuerdo? Vale, pues vamos a echarlo todos los ingredientes que os he presentado, menos los que tenemos para la decoración, que son aquí, que están aquí al fondo, esos no, esos para el final. Y falta el prefermento. Lo voy a dejar todo aquí preparado para que cuando pase la hora y cuarto echamos el prefermento y voy a echar las harinas de fuerza. ¿De acuerdo? Voy a hacerlo así. Yo es que si no meto la mano no soy feliz. Tengo que meter la mano. Venga, ahí. Nuestra harina de fuerza, que es la que tiene más proteína. El gluten, que es la proteína del trigo, es lo que va a hacer que tome volumen. Por eso las harinas para las pastas, que ya haremos pasta casera también, haremos churro, haremos chío, que es un pan típico de aquí de Úbeda, se requiere una harina con mucho gluten para ese tipo de elaboraciones, ¿de acuerdo? Sin embargo, para todo lo que queramos que suba, por ejemplo los bizcochos, cualquier pastel, entonces sí, es recomendable que echemos harina de fuerza. En otros casos habrá que mezclar la harina, en fin, dependiendo de la elaboración, ¿vale? Bueno, ya tenemos aquí nuestras harinas tamizadas. Ahora vamos a echar el azúcar, ¿vale? Muy bien. La pizquita de sal, una pizquita, ¿de acuerdo? Vale. Yo, como vais viendo, voy a echar primero lo que es sólido, todo menos la mantequilla. La mantequilla la vamos a dejar para el final, ¿de acuerdo? El final de los finales, ¿de acuerdo? Entonces, voy a echado lo sólido, ahora voy a echar la ralladura, ¿de acuerdo? Vamos a echar la ralladura de limón. Vamos a echar la ralladura de naranja. Qué rico huele. Removemos un poco para que se mezcle todo bien y a continuación ponemos el resto de los ingredientes, todo menos la mantequilla, ¿de acuerdo? Voy a remover bien con mi manita. Voy a echar ahora el ron, ¿de acuerdo? Vamos a echar el agua de azahar. Ya digo, al final dejaré las medidas, el jugo de limón, el jugo de naranja. Los huevos los voy a echar aquí, no voy a hacer que caigan cáscara y luego es muy desagradable encontrárselas, ¿de acuerdo? Vale, aquí no hay cáscara, pues para adentro. Es que si lo echamos ahí y cae, luego se mezcla con la harina, cualquiera busca ahí. Y luego, ¿para dónde va? Para adentro. Y eso no gusta, no. Está muy mal. Ahora vamos a moverlo, ¿de acuerdo? Voy a limpiarme las manitas, con vuestro permiso. Lo voy a amasar
repito, a esto le falta nuestro prefermento y la mantequilla, ¿de acuerdo? Pero tenemos que respetar los tiempos, porque si somos impacientes y no lo hacemos bien, no nos sabe rico. Y os digo en serio, sí, vale, será trabajoso, no lo niego, no lo niego, es laborioso, ¿para qué os voy a mentir? Pero bueno, de aquí vamos a sacar un roscón gigante de 800 gramos o 2 roscones de 400, ¿de acuerdo? Yo voy a hacer uno grande, porque esto, claro, cuando le pongamos el prefermento, le pongamos la mantequilla y dejemos reposar 2 horitas, esto triplica, ¿vale? Triplica, pero así como suena. Y claro, luego lo partimos en dos partes iguales. Bueno, si queréis hacer rosconcitos chiquititos individuales, pues bueno, ya cada uno se sirve a su gusto, ¿veis? No pega en las manos y así, pero esto está sin terminar. Ahora lo dejamos aquí y nos vamos a esperar que termine nuestro prefermento, que está gestándose un roscón que no os voy a decir lo bueno que está. Lo tapamos, nos vemos cuando termine la fermentación del prefermento. Nos vemos, chao. Bueno, ya tenemos aquí el prefermento, mirad cómo ha elevado, cómo ha subido, ha estado 1 hora y cuarto. Lo vamos a echar en la masa que ya teníamos preparada, y es lo que va a hacer que crezca de la manera adecuada. Conseguir una masa suave que no se pegue a las manos, ¿de acuerdo? Vamos a ir poniendo la mantequilla poquito a poco. Seguimos. Bueno, y ahora yo voy a darle mi toque manual, ¿vale? Voy a amasar un poquito con mis manos. Mi toque personal de mano, de Ampi, eso se lo doy yo. ¿Veis? No pega, pero yo voy a terminar de darle el punto. Mi punto. Voy a poner un poquito, solamente un poquito de harina. Vale, ya tenemos aquí nuestra masita, ¿vale? Queda suavita, no se pega en las manos, es muy importante, ¿vale? La vamos a trabajar. Esta es la textura de nuestra masa. La vamos a poner, ¿veis? Qué ternita, qué tierna está. La vamos a dejar aquí. Aquí la vamos a tapar con film. 2 horitas, a las 2 horitas formamos nuestro roscón. ¿Vale? Esto tiene que ir por pasitos, hay que hacerlo así, pasito a pasito. Lo ponemos así para que no nos seque. Y bueno, ya han pasado las 2 horas, vamos a sacar la masa y vamos a hacer la forma del roscón, ¿de acuerdo? ¿Veis? Voy a precalentar el horno durante 2 minutitos para que ahora, cuando meta el roscón, apago el horno para que el roscón suba más rápido, ¿de acuerdo? Venga, vamos a hacer la forma del roscón. Tenemos aquí nuestra masita, ¿vale? ¿Veis? No pega, está perfecta. Vamos a echar un poco de harina sobre la mesa y le vamos a dar la forma, ¿veis? Qué blandita. La vamos a desgasificar y le vamos a dar forma a nuestros 2 roscones de 400 gramos, o como en mi caso, que voy a hacer uno grande de 800 gramos, ¿vale? Venga, ya he apagado el horno solamente para que se caliente un poquito interiormente y que ahora la fermentación sea más rápida.
Vamos a coger un papel de horno, lo vamos a poner sobre una bandeja, aquí, porque sobre él vamos a poner nuestro roscón. Esto ahora tiene que multiplicarse todavía más, ¿vale? Vamos a poner el horno precalentado a 180 grados para cuando metamos nuestro roscón esté en su punto. Ya lo tenemos, ¿de acuerdo? Venga, pues vamos a batir aquí el huevo, ¿vale? Venga, ya mismo acabamos. Esto le va a dar su colorcito, ¿vale? Un colorcito, pues eso, doradito. La verdad es que es laborioso, pero merece la pena, como todo en la vida. Todo lo que cuesta trabajo en la vida es lo más valioso. Garantizo que merece la pena. Mi azúcar, que la he humedecido con agua de azahar. Bueno, aquí tenemos nuestro roscón decorado. Antes de meter en el horno, hemos pincelado con el huevo batido, hemos decorado con la fruta escarchada a nuestro gusto, con las almendras laminadas. Hemos repartido un poquito de azúcar humedecida con agua de azahar y ahora lo vamos a meter en el horno precalentado a 180 grados durante 20 minutitos, ¿vale? En horno arriba y abajo, sin activar el ventilador, ¿vale? A media altura. Y cuando ya esté horneado y doradito, lo sacamos del horno y lo dejamos enfriar. Bueno, aquí tenemos ya, lo he tenido 25 minutitos a 180 grados, arriba y abajo, sin ventilador. No me digáis que no merece la pena, ¿eh? Bueno, el olor que tengo ahora mismo en casa es riquísimo, es un dulzor a naranja, a flor de azahar, madre mía, qué cosa más rica. ¿Veis? Está blandito, ¿veis? Blandito, blandito. Está caliente, ¿de acuerdo? ¿Veis? Más blandito. Ahora lo que vamos a hacer va a ser, lo vamos a dejar enfriar y ya pues lo rellenamos con lo que nos plazca. En mi caso va a ser con nata. ¿Veis? Es una maravilla, no pesa nada. Si fuera pesado, mal negocio, ¿eh? Si os sale duro es porque no habéis sido pacientes y habéis dejado sus tiempos de fermentación. Laborioso, sí, pero no me digáis que no merece la pena, ¿vale? Vamos a montar la nata. La nata debe de estar bastante fría, ¿eh? Si no, va a ser más complicado montarla, ¿eh? Y ya os comenté que debe tener 35% de materia grasa para que se monte con más fuerza, ¿vale? Con más consistencia. Vamos a montar un poquito y cuando esté en el punto que os diga le echamos la poquita glass, ¿de acuerdo? Azúcar glass. No la quiero muy dulce porque ya lleva de por sí azúcar. Primero, para montar tenemos que empezar con velocidad flojita y vamos subiendo progresivamente. Nada. Es el momento de echarle el azúcar, ¿veis? La textura que tiene. Bueno, pues le vamos a poner el azúcar glass y seguimos.
esta es la textura que tiene que tener nuestra nata, ¿de acuerdo? Si la pasáis más podéis llegar a hacer mantequilla. No sé si os ha pasado alguna vez que habéis seguido, a mí sí. Y he conseguido ha cambiado de color, más amarilla, más densa y con una textura totalmente diferente. Esta es deliciosa, como cualquier roscón merece. El haba, ¿vale? Es la tradición, la vamos a envolver en un poquito de fil, ¿vale? La ponemos aquí. Y ahora vamos a envolver el rey. En este caso cogí a Baltasar, porque es mi rey. El Baltasar. Siempre me ha encantado Baltasar. Está en lavadito, evidentemente. El lavadito. Pues yo ya lo tengo aquí. Pero ahora el relleno. Voy a ayudarme de la cuchara. Y esto, esta tarde con el cafelito, vamos a ver. La nata es 500 mililitros. Si no tenéis manga pastelera podéis coger una bolsa que esté limpia, le hacéis una rotura en el piquito. ¿Veis la utilidad de la lengüita de gato? Que yo os digo siempre, soy un amante de este artilugio de cocina, porque apura todo. Pero vamos, es que parece que lo has dejado limpio. ¿Veis? Bueno, ya tenemos aquí nuestra nata montada con la boquilla ideal de estrella. Y ahora vamos a coger el roscón. Es un roscón que no pesa justamente lo que tiene que pesar, 800 gramos. Y con mucho cariño vamos a partirlo en dos, ¿de acuerdo? Para poderlo rellenar. Está muy blando, muy... ¿Veis? Se ve bien. ¿Veis? Es un pan delicioso. Está blandito, como tiene que estar. Bueno, no me digáis que no merece la pena, ¿eh? Nuestro roscón maravilloso. Si os ha gustado mi receta, os agradecería. Me gustaría que me regalarais un me gusta, porque eso para mí es muy positivo. Os voy a seguir sorprendiendo al estilo de Ampi, claro, ¿vale? Feliz año a todos, y con esta receta os quiero desear salud, felicidad, mucho amor a todos, ¿de acuerdo? Un abrazo inmenso. Bueno, pues nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!